Diviértete con Enzo Países y hoy les presento los 10 datos curiosos de los países, parte 9. Número 10. Este es uno de los países más pequeños y ricos del mundo, pero casi no se habla de él. Estamos hablando de Liechtenstein. Se pregunta por qué. Tiene menos de 40.000 habitantes y está entre Suiza y Austria. No tiene ejército propio y su economía se basa en servicios financieros, industria de precisión, empresas altamente especializadas. A pesar de su tamaño diminuto, tiene uno de los ingresos per cápita más altos del planeta. Es un ejemplo de cómo un país pequeño puede ser extremadamente eficiente si se enfoca en nichos muy concretos. Número 9. Este es uno de los lugares habitados más calientes de la Tierra. Estamos hablando de Djibouti. Se pregunta por qué. Se encuentra en una zona geológica muy activa en donde convergen placas tectónicas. Algunas regiones están por debajo del nivel del mar y alcanzan temperaturas extremas. Aún así, el país estratégicamente es muy importante porque controla una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, conectado al Mar Rojo con el Océano Índico. Número 8. Este pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a uno de los más endeudados. Estamos hablando de Nauru. Se pregunta por qué. Se enriqueció explotando fosfato durante décadas. Cuando el recurso se agotó, el país se quedó con un territorio dañado. Ambientalmente, sin una economía sostenible, hoy es un ejemplo claro de lo que ocurre con una nación. Depende de un solo recurso sin plan a largo plazo. Número 7. Este no tiene aeropuerto ni tren propio. Estamos hablando de Andorra. Se pregunta por qué. Está situada en los Pirineos entre España y Francia. Su geografía montañosa impidió el desarrollo de las grandes infraestructuras de transporte. Aún así, el país prosperó gracias al turismo, el comercio y un sistema fiscal atractivo. Es un caso interesante de cómo la ubicación, aunque limitada, puede convertirse en ventaja. Número 6. Este es uno de los países más limpios de África. Estamos hablando de Ruanda. Se pregunta por qué. Tras un pasado muy duro, Ruanda apostó por el orden, la limpieza y la organización social como parte de su reconstrucción nacional. La prohibición de las bolsas plásticas y las jornadas comunitarias obligatorias de limpieza ayudaron a cambiar completamente la imagen del país, convirtiéndose en un referente urbano en África. Número 5. Este tiene bodegas de vino subterráneas gigantescas. Estamos hablando de Moldovia. Se pregunta por qué. Posee kilómetros de túneles convertidos en bodegas, algunas tan grandes que tienen calles con nombres. El vino no es solo un producto económico, sino aparte de la identidad cultural del país. A pesar de ser poco conocido, es uno de los grandes productores de vino de la Europa Este. Número 4. Esta es una de las últimas monarquías absolutas del mundo. Estamos hablando de Eswatini. Se pregunta por qué. El rey tiene un poder político y cultural muy fuerte. Las tradiciones siguen siendo centrales en la vida cotidiana. Los rituales nacionales ocupan un lugar importante. Esto lo convierte en un país donde lo moderno y lo ancestral conviven de una forma muy visible. Número 3. Este todavía se encuentra en restos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de las Islas Salomón. Se pregunta por qué. Fueron escenario de las batallas clave en el Pacífico. Hasta hoy se pueden encontrar aviones, barcos y restos militares bajo el agua o en la selva.
Esto ha convertido al país en un destino muy particular para buceadores y historiadores. Número 2. Culturalmente parece más al Caribe que Sudamérica. Estamos hablando de Guyana. Se pregunta por qué. Aunque está en Sudamérica, Guyana fue colonia británica y su idioma oficial es el inglés. Su música, comida son costumbres más relacionadas con el Caribe. Esto la convierte en un país culturalmente único dentro del continente. Número 1. Este es uno de los países más estrechos del mundo. Estamos hablando de Togo. Se pregunta por qué. Tiene una forma muy alargada y angosta, resultado de divisiones coloniales. Esta forma influye en su clima, comercio y transporte interno. A pesar de su tamaño, concentra una gran diversidad cultural y lingüística en un territorio pequeño. Muchas gracias por ver y si tienen algún dato curioso dejen en los comentarios. Y no olviden dejar su like y suscríbanse.